Hola a todos. En este primer capítulo explicaré de qué se trata este canal de YouTube. Recientemente compré una casita en un lugar muy céntrico en Querétaro, México. Quiero convertir la casa en talleres o cuartos de hobby y crear un pequeño ecosistema de diseñadores y artesanos cerca del centro histórico. La propiedad es una casa tradicional mexicana, integrada por habitaciones separadas a las que se accede desde un patio interior. La distribución de las habitaciones es muy adecuada para el uso previsto, pero hay que hacer algunos cambios y una renovación general. Aunque tengo poca experiencia en la renovación de objetos inmobiliarios, quiero encargarme yo mismo de algunos trabajos de renovación, no solamente por razones de costo, sino porque el proyecto me interesa y porque sí queda en mis manos la calidad de la ejecución. Con este canal quiero documentar la renovación de la propiedad y compartir mis experiencias e ideas con otras personas que podrían estar contemplando realizar ellos mismos trabajos similares. Veamos el inmueble. Este es el recibidor. El principal problema aquí son las manchas de humedad en la pared izquierda y los escalones al patio mal parchados. Este es el patio. A este piso se le puede dar una buena pulida. El área de lavado en el patio será demolida. Este baño se convertirá en un cuarto de instalaciones eléctricas. Esto se convertirá en una cocineta de uso común. La cocina de cemento y los azulejos se tienen que ir. Esta habitación al fondo de la planta baja se convertirá en un taller. La puerta está un poco baja y la ventana podría ser un poco más amplia. Ese armario también se va. También puliré el piso aquí. Esta habitación al fondo de la planta alta se convertirá en otro taller. La puerta está demasiado baja y las ventanas son muy pequeñas y están mal posicionadas. Hay que investigar si este arco tiene una función de carga, de lo contrario habría que quitarlo para no limitar el uso de este espacio. El repello de esta pared ya está muy remendado y no se integra bien al patio. Esto se convertirá en el baño común. Hay que renovarlo por completo, los azulejos están todos chuecos y hay que quitarlos. Esta es la terraza de la planta alta. Es también un área común para venir a sentarse aquí a platicar en los descansos. Y esta es una vista del patio desde la planta alta. Esta habitación al frente de la planta alta también se convertirá en un taller. Esta habitación tiene un balcón que da a la calle, pero la vista al tendido eléctrico de las calles lo hace muy difícil de disfrutar. Aquí hay problemas similares a los de las otras habitaciones, pero además el techo tiene goteras y puede que haya que cambiarlo. La propiedad además incluye un pequeño local en la planta baja al lado del recibidor. El local tiene su propio baño con regadera. Esos azulejos no son mucho de mi agrado, pero una regadera funcional en el sitio de la obra es algo bastante práctico, así que por el momento no voy a hacer cambios aquí. En el siguiente video explicaré cómo pienso proceder con la reconversión del inmueble. Si tienen alguna pregunta, déjenla abajo en los comentarios. Al final de cada capítulo, daré respuesta a las preguntas del capítulo anterior. Si les interesa seguir el desarrollo del proyecto, suscríbanse al canal. Eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo capítulo.